Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, donde recuerden, nosotros estamos estudiando no solamente el origen de la creación, no solamente el origen del hombre, sino también estamos estudiando el origen de una nación, el origen de un pueblo el cual Dios ha decidido adoptar por su sola soberanía. Y bueno, pues es importante que no perdamos de vista el propósito de este libro, que más que explicarnos el por qué Dios hizo las cosas o el cómo Dios hizo las cosas, pues lo que nos ayuda a entender el libro de Génesis es precisamente la soberanía de Dios, ¿no? Dios tiene derecho sobre todo, ¿por qué? Porque lo ha creado todo, ¿no? Entonces haremos una breve oración y daremos inicio a nuestra novena sesión del libro de Génesis. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno. Gracias, Padre, por tener tu palabra, el recurso de tu palabra, el tener la libertad de abrirla, escudriñarla y meditar en ella, pidiéndote, como siempre, nuestro amado Señor, que seas tú en nuestros corazones, atesorando todo aquello, Padre, que pueda ayudarnos a conocerte más, a responder a tu voluntad y glorificar tu nombre. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces, como les decía, estamos entrando prácticamente en la novena sesión de este libro que se llama Así comenzó todo. Es un comentario de Arturo Collins respecto al libro de Génesis, publicado por Ediciones Las Américas. Es parte de una colección de estudios bíblicos de Ediciones Las Américas. Y bueno, estamos entrando a lo que sería el noveno capítulo, que el autor titula como el conflicto entre Jacob y Esaú, donde estaremos hablando aproximadamente todo lo que serán los capítulos 25 al 30, y estaremos estudiando precisamente cómo es que Jacob arrebata la promesa de primogenitura a Esaú, la promesa que Isaac debiera dar al primogénito y que veremos por distintas circunstancias pues serán entregadas a Jacob, ¿no? Ya habíamos hablado en la sesión anterior acerca de los descendientes de Abraham, donde vimos la historia de los hijos de Abraham, los hijos directos, como es el caso de Ismael, este hijo que tendrá con la sierva, con Agar, sierva de Sara, y después llegará la promesa, como Dios lo había dicho a través de Isaac, ¿no? Ya un hijo directo de Sara. Y bueno, habíamos visto todas las situaciones que se dieron, todas las problemáticas respecto a Agar, con Sara, ¿no? Y también entre los muchachos, entre Ismael e Isaac. Y bueno, ya entraremos de lleno ahora más bien hacia los hijos de Isaac, que serán Jacobo y Esaú. Es así que tenemos que entender un poco el conflicto que se da entre estos dos hermanos, muy dispares, de personalidades muy polarizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que ambos tienen inclinaciones. Por un lado tienen inclinaciones en sus comportamientos totalmente diferentes, pero por otro lado también influirá mucho el afecto familiar, ¿no? Y si bien es cierto que la Biblia, si nosotros revisamos la Biblia en todos sus textos, siempre hay un llamado constante a la unidad. Cristo mismo habló de ser unidos, así como Él y el Padre son uno, que todos seamos una sola cosa, estemos en unidad. Es un llamado constante en la Biblia. Pues también la palabra nos muestra muchísimos ejemplos donde no se da esa unidad y pues por supuesto también nos narra las consecuencias de cuando no se da esta unidad. Ya lo habíamos visto en una sesión anterior o en sesiones anteriores cuando se da el conflicto entre los pastores que cuidaban el ganado de Lot y los pastores que cuidaban el ganado de Abraham, ¿no? Donde Abraham es muy sabio, ¿no? Y dice, bueno, no es bueno que haya pleito entre nosotros.
No es bueno que tengamos conflicto entre nosotros. ¿Por qué? Por la razón que da Abraham es porque somos parientes, ¿no? Y recordar usted toda la historia que se genera alrededor de esto, donde en la separación, podremos decir que de una manera un tanto egoísta, Lot decide escoger la tierra. Quizá muchos dirán, no, no fue egoísta porque simplemente hizo lo que Abraham le dijo, que escogiera la tierra, pero tenemos que tener un corazón centrado, ¿no? Y una persona de principios, una persona, pues discúlpeme la expresión, normal, lo que haría sería ceder el derecho a la persona mayor, en este caso Abraham. ¿Por qué? Porque era mayor, porque había tenido más logros, había estado al cuidado de Lot mismo cuando su padre murió. Eh, y vemos todo lo contrario en Lot, ¿no? Vemos un egoísmo, un aprovechar la circunstancia y se deja ir por la vista, se deja llevar por la elección que hace de lo que él ve que es más productivo, la tierra más productiva para sus ganados, pero no toma en cuenta que está decidiendo por una región que es entregada a la perversidad, ¿no? Y bueno, pues se suscitan todas estas situaciones en las cuales habitará en una tierra terrible de la cual tendrá que salir huyendo por un juicio de Dios y terminará inclusive pecando en una situación de incesto con las hijas, ¿no? Lo que lleva a una disputa. No, no me atrevo a decir que todo fue por causa del pleito entre los pastores, pero creo yo que sí es un detonante muy importante al menos, ¿no? Eh, bueno, entremos o regresemos a la historia que nos compete, donde Isaac ya tiene 40 años y entonces nacen sus hijos, perdón, se casa con Rebeca, Eliezer le lleva a Rebeca cuando él tiene 40 años, pero se da la situación de que Rebeca es estéril, ¿no? Que para la cultura judía de la época, ¿no? Digo la cultura judía en tiempos de Jesús, pero para los hebreos, en la época, en épocas antiguas, en la época de los patriarcas, pues la esterilidad era considerada una enfermedad y era una enfermedad grave, ¿no? Era trágico, era muy trágico el que una mujer fuera estéril, ¿no? Hoy en día, pues es algo triste sobre todo para aquellas mujeres que anhelan tener hijos, ¿no? Que anhelan desarrollar su maternidad, pero en la época esto tenía otra dimensión, ¿no? La esterilidad era visto, discúlpeme usted, casi casi como una peste, ¿no? Entonces era un golpe muy duro para el corazón de las mujeres que padecían de esterilidad, ¿no? Sin embargo, Isaac ora por su esposa y dice la palabra que Dios lo escucha. Dios escucha la oración de Isaac. Note usted la importancia siempre de la oración de un esposo. Y entonces nos dice que Rebeca da a luz a dos mellizos, los cuales, así lo dice la Biblia, ya luchaban desde el vientre, ¿no? Y bueno, pues esto inclusive se vuelve una situación que llega a desesperar a Rebeca, donde ella dice, bueno, es que si esto va a seguir así, ay, pues entonces ya para qué vivo, ¿no? Y Dios le responde a Rebeca y le dice, bueno, hay dos naciones que están en tu vientre, o sea, los dos niños son los representantes de dos futuras naciones, y bueno, serán dos pueblos divididos, ¿no? Y están divididos desde tus entrañas, o sea, estos vienen completo desde el vientre. Sin embargo, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y es entonces que se da el nacimiento, nacen los niños, ya cuando Isaac tenía 60 años, es decir, 20 años después de que se casa con Rebeca, Dios responde a la oración y entonces nacen los mellizos que conocieron todavía a su abuelo. Abraham tendría 170 años cuando nacen los niños, que les decía yo, dos muchachos con un carácter polarizado, ¿no? Totalmente diferentes.
Esaú es un hombre muy dado a la tosquedad, ¿no? Estamos hablando de un hombre que se va a decantar por la cacería, ¿no? Por la vida de campo, la vida silvestre, la vida, lo que hoy llamaríamos aventurera, cuya característica física es ser pelirrojo y con demasiado vello, ¿no? Podríamos decir que es así como una figura muy viril, ¿no? Casi casi como de leñador o qué sé yo, ¿no? Discúlpeme, me estoy dejando llevar por el contexto cultural de ahora, ¿no? Pero bueno, para tratar de ilustrarlo, me viene a la mente estos comerciales de Old Spice y todo eso, ¿no? Pero note usted, le decía yo la polaridad del otro extremo con Jacob, quien él es de un carácter mucho más reposado, no le va a gustar salir al campo, no le va a gustar salir a cazar, él es más, pues discúlpeme usted, a lo mejor me está ganando el prejuicio, pero pareciera que es como más un niño mimado, ¿no? Y ante esta diferencia que tienen los hermanos, se agrava más el asunto cuando hay predilección, ¿no? Donde Saúl es el predilecto de Isaac, es predilecto del papá, y Jacob es el consentido de mamá, es el consentido de Rebeca, ¿no? Los nombres responden a que Esaú significa rojo. Algunos dicen que era precisamente por su aspecto, que era demasiado pelirrojo, aunque otros atribuyen a este nombre debido a una situación que se suscita cuando él viene del campo, viene muy cansado, él mismo manifiesta que se está muriendo de hambre y Jacob había cocinado un guisado rojo, ¿no? Por ahí se habla de un plato de lentejas. Bueno, la palabra nunca menciona como tal las lentejas, menciona que es un guiso rojo, ¿no? Y entonces, Esaú le pide de comer y Jacob dice, ok, pero véndeme tus derechos de primogenitura. Es decir, véndeme tus derechos que tienes, ¿no? Que de acuerdo a la tradición y a la costumbre tienes como el hijo mayor, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? Es bastante interesante porque él dice, ¿y yo para qué quiero la primogenitura si me estoy muriendo de hambre, no? Ok, te la concedo, dame este plato del guisado rojo, del guiso rojo. Y entonces muchos dicen que por eso es el nombre de Saúl, que también es Edom, que significa rojo, ¿no? En el caso de Jacob, su nombre es suplantador por esta situación que se da en el nacimiento, donde él viene agarrando con su manita el talón de Esaú. Esaú nace primero, sale del vientre primero, pero resulta que de su piecito ya venía agarrado Jacob y es así que lo nombran como el suplantador. Se va a dar una situación que es muy común en la región de Palestina, que son tiempos de hambre. Ya lo habíamos visto anteriormente con Abraham, por lo cual tendrá que viajar a Egipto, donde recordará usted hace pasar a Sara como su hermana, ¿no? Y la historia se va a repetir ahora con su hijo Isaac, donde hay una hambruna en Palestina. Y es entonces que Isaac acude a la región de los filisteos, a Gerar, donde reinaba Abimelech, quien ya había tenido tratos con Abraham. Recordará usted que hicieron un voto, perdón, de lealtad, ¿no? Donde ni ellos ni sus descendientes iban a atacarse uno al otro. Y bueno, pues resulta que llega esta hambre a la región de Canaán. Isaac pues busca al rey Abimelech, seguramente por ayuda, por alimento, y en el camino Dios le aparece a Isaac y le pide que no vaya a Egipto, que no siga los pasos de Abraham, que no descienda a Egipto. Le pide que permanezca en la tierra que le dio a su padre Abraham y ahí le ratifica las promesas, ¿no? Recuerde usted, las promesas son
la descendencia como las estrellas del cielo que no las podrían ni contar, darle a su descendencia a la tierra. Nos llama mucho la atención desde que lo veíamos con Abraham. No le promete a ellos directamente la tierra, no les dice a ellos que poseerán la tierra, sino que será para su descendencia. Y sobre todo el número 3, que es el más importante, ¿no? Que bendecirá a todas las naciones en su simiente, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque realmente eso es lo que despertará la fe de Abraham, ¿no? Abraham no buscaba tener descendientes por tenerlos, ni tener tierras por tenerlas, ¿no? Él entendía que la promesa más importante es que todas las naciones serían benditas en uno de sus descendientes, ¿no? Dios le repite estas promesas a Isaac, y es así entonces que lo mismo Isaac da este paso de fe, ¿no? Sobre todo creyendo más en esta tercera promesa, y entonces él decide permanecer ahí en Gerar, que es la región de los filisteos, ¿no? Y obviamente en esa región igual miente acerca de su esposa Rebeca, diciendo que es su hermana, como lo haría Abraham con Sara. Sin embargo, ya tenemos un Abimelech que tiene experiencia en esto, ¿no? Que descubre, dice la palabra, que los ve en una ventana, dice que ve a Isaac acariciando a Rebeca, ¿no? Estamos hablando de un eufemismo, donde seguramente ellos estarían teniendo algún acto, digámoslo así, más sensual, pero la Biblia no va a entrar en detalles en ese sentido y nos va a decir simplemente que la está acariciando. El punto es que para Abimelech es muy claro que no es su hermana, ¿no? Y cuando cuestiona a Isaac, argumenta lo mismo que argumentará Abraham, ¿no? Que tuvo temor por, por causa de su esposa, por la belleza de su esposa, y que lo fueran a matar. Yo estoy seguro que a Abimelech le vinieron muchos recuerdos, y entonces permite a Isaac vivir en Gerar y le pide a la gente del pueblo que no toquen a Rebeca. Isaac vivirá ahí en Gerar, y Dios empezará a bendecirle y dará cosecha. La expresión típica de la Biblia es al 100 por 1, que nos es muy fácil el mencionarla. Perdón, pero en realidad, imagínese, o sea, por cada grano que estoy sembrando estoy cosechando 100. No, estoy cosechando 100 frutos por cada grano, es demasiado, ¿no? O sea, nos habla del tamaño de bendición que Dios tiene por Isaac. Sin embargo, esto va a generar envidias. Lamentablemente, esto es muy común en el hombre, donde cuando uno prospera, otros se molestan. Y entonces genera una envidia y peleas y conflictos entre los pastores, tanto de Isaac como de Abimelech. Y estos empiezan a cerrar los pozos de Isaac. Isaac abría pozos, una situación nada fácil. No era como rascar un hoyo y el agua brotaba, ¿no? Se tenía que tener mucho conocimiento del terreno, se tenía que saber leer la tierra para saber dónde valía la pena invertir esfuerzos en excavar para encontrar agua. Y bueno, Isaac siempre tenía la bendición de Dios, que donde cavaba encontraba agua, lo que causaba la envidia de los habitantes de Gerar, y le terminaban tratando de arrebatar los pozos. Y bueno, pues como Isaac era el que los había trabajado, es decir, sus siervos habían cavado, pues muchas veces hasta la gente de Abimelech mejor prefería tapar los pozos, ¿no? Ya sabe usted el típico eslogan del egoísmo, ¿no? De la envidia: si no es para mí, no es para nadie. Y entonces, lo más triste de esto es que el mismo Abimelech lo corre de Gerar, ¿no? Y ojo, porque recuerde que había hecho, el mismo Abimelech buscó a Abraham para hacer un pacto de lealtad. Y el mismo Abimelech con esta acción rompe ese pacto, ¿no? Es entonces que Isaac cavará ya un tercer pozo, si no me equivoco, donde ya nadie va a pelear nada, y él lo llamará entonces como el pozo de Rehoboth, que significa lugares amplios, ¿no?
De ahí Isaac llegará a Beerseba, donde Dios le aparece para confirmar el pacto con su padre, ¿no? Ahí entonces Isaac va a edificar altar y va a adorar a Dios, ¿no? Va a proclamar el nombre de Dios. Y ahí también los siervos cavan otro pozo, el pozo de Beerseba, ¿no? Y entonces Abimelech, junto con Ficol, que era el jefe de la guardia de Abimelech, el mismo que había ido a visitar a Abraham, ¿no? Fueron los dos personajes, Abimelech y su capitán de ejército, por así decirlo. Pero aquí ya se agrega un tercer personaje, Ausat, posiblemente hijo de Abimelech. Se presentan para lo mismo, tratar de hacer un pacto de lealtad con Isaac, ¿no? El argumento le dicen es que vemos claramente que el Señor está contigo porque a donde vayas eres bendecido, ¿no? Sin embargo, Isaac les va a reclamar, ¿no? Isaac les va a decir, pues es que tú fuiste el que me corrió de tu tierra, ¿no? Sin embargo, va a aceptar ese pacto de lealtad. El pasaje, estamos ya ubicados en el capítulo 26, el pasaje nos cuenta algo, pues un poco triste o mucho triste, porque nos dice que Esaú, el hijo de Isaac, a los 40 años tomará dos mujeres de las hijas de Ed, dos mujeres hititas, una de nombre Judith y la otra de nombre Basemat, y dice que fueron de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca, o sea, fueron unas nueras terribles, ¿no? Siempre que la Biblia nos está narrando una historia y de repente intercala estas ideas, no son de gratis, ¿no? Siempre es porque van a tener explicación más adelante. Pasa el tiempo y entonces Isaac queda ciego, posiblemente ya por la edad. Y entonces él entiende que su tiempo está por terminar en la tierra y que es tiempo de bendecir al primogénito, ¿no? Y entonces le pide a Esaú que vaya a cazar algo y que le prepare la presa en un guiso que dice la Biblia le gustaba mucho comer. Y entonces le pide que salga a cazar, le prepare ese guiso ¿por qué? Porque lo va a bendecir. Es como una manera de festejar la bendición, ¿no? Sin embargo, Rebeca escucha todo esto y le pide a Jacob que traiga 2 cabritos. ¿Para qué? Para que los cocine y diga que son la presa que cazó, se haga pasar por su hermano Esaú y diga que es la presa que cazó, y no solamente eso, sino que con la piel de los cabritos va a cubrir la piel de Jacob, porque él no era tan velludo como Esaú, y entonces le va a poner la ropa de Esaú y seguramente algunas especies aromáticas, algún perfume como el que usaba Esaú, ¿no? Entonces se presenta ante Isaac haciéndose pasar por Esaú. Y Isaac se queda sorprendido, ¿no? Así como que, oye, volviste muy pronto, ¿no? Y note usted las palabras de Jacob, ¿no? Porque dice, es que el Señor tu Dios me ayudó con este negocio, con la cacería, ¿no? Como el hombre no solamente es capaz de fallar como mentir, sino que inclusive hasta involucra a Dios, ¿no? Isaac duda, porque dice, ok, la voz es de Saúl, ¿no? Pero... no, perdón, dice, la voz es de Jacob, ¿no? La voz es de Jacob, pero el olor es de Esaú, ¿no? Y le vuelve a preguntar, ¿no? ¿Eres Esaú? A lo que Jacob reitera su mentira, sí, lo soy. Y entonces el pasaje nos dice que Isaac bendice a Jacob y le da la bendición de la primogenitura. ¿Y en qué consiste la bendición de la primogenitura? Bueno, le habla que será próspero en sus cosechas, le da el señorío sobre sus hermanos. Ahí es donde realmente está el todo de esto, ¿no? La maldición para quien le maldiga y la bendición para quien le bendiga, ¿no? Y bueno, pues es entonces que Saúl vuelve del campo y pues descubre todo lo sucedido, ¿no? Y entonces responde con ira,
se enfada, se encoleriza y empieza como decimos en México, empieza a despotricar, ¿no? Se empieza a derramar ira y entonces empieza a tener estos reproches de un hermano que dice, bien se llama Jacob porque me ha suplantado, porque no solamente se apoderó de mi primogenitura, se le olvidó que él fue el que la vendió por un plato de guisado, ¿no? Sino que también ahora se ha apoderado de mi bendición, ¿no? Y es interesante esto que va a pasar, ¿eh? Porque entonces Esaú mmm, dice la palabra que le reclama a su padre. Note la falta de respeto que tiene este hombre, ¿no? Porque le reclama a su padre por lo sucedido. Y todavía Isaac, eh, eh, en un acto como de, ¿cómo decirlo?, de arrepentimiento, como si hubiera sido culpa de Isaac, dice, ay hijo, es que le he dado la bendición, ¿no? Y entonces es triste porque Saúl dice la palabra que se echa a llorar y que le dice, padre, ¿y no te queda una bendición para mí? Pero discúlpenme ustedes, es un señor berrinche el que le arma ahí Saúl a Isaac, ¿no? Y entonces le exige que tenga una bendición para él, a lo cual pues podemos decir que Isaac entendió lo que estaba sucediendo, entendió que se está enfrentando ante un hijo que está haciendo un berrinche y entonces vendrá una declaración, ¿no? Ok, pues lo que me queda es que al otro le di prosperidad en todas sus cosechas, por lo tanto tú solamente encontrarás pobreza material. Y ni modo, tendrás que habitar en tierras que no te van a producir, ¿no? Para entender un poquito esto, tenemos que ver que Esaú, que también será llamado Edom, habitará una región, la región de la Idumea, ¿no? Que es una región desértica y es pedregosa. Una de las ciudades famosas de esta región de Edom, por ejemplo, es la ciudad de Petra, esta ciudad que está como incrustada en unos acantilados desérticos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, habitará en tierras que son infértiles, pero no solamente eso, ¿no? Sino que será una nación violenta, así como lo representa Esaú con estos arranques y estos berrinches. Recordaremos más adelante que cuando Israel necesita pasar por Edom, ellos no se lo permiten, aunque se sabían parientes. Y aunque Israel dice, solamente voy a pasar, no voy a tocar nada de tus ganados ni de tus cosechas, solamente queremos pasar, pues ellos simplemente dicen no. Todavía tenían este recuerdo del conflicto que se dio directamente entre los padres de las naciones, entre Esaú y Jacob, ¿no? Isaac habla acerca de que Esaú vivirá bajo servidumbre a su hermano, lo que Dios le había dicho a Rebeca, ¿no? El menor se enseñoreará del mayor, ¿no? Y bueno, Isaac le dice a Esaú que tendrá alivios ocasionales del yugo, de la opresión que recibirá de su hermano menor, pero seguirá siendo siempre siervo del hermano menor, ¿no? Y es entonces cuando Esaú se propone matar a Jacob. Él dice, una vez que muera mi padre, yo voy a matar a Jacob, a lo cual Rebeca se entera de esta determinación y entonces comienza a preparar todo para la huida de Jacob, ¿no? Note usted cómo se van complicando las cosas ante estas situaciones que suceden en nuestra vida donde queremos tomar la batuta y hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Donde nos gana el estómago antes que el corazón y la mente y despreciamos algo como la primogenitura simplemente porque me vengo muriendo de hambre del campo, donde vemos la manipulación de hijos berrinchudos hacia aquellos que les guardan predilección, de hijos oportunistas que aprovechan el ser el consentido de mamá
y de una mamá que solapa este tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que es un cuadro familiar complejo, si lo podemos ver así, ¿no? Rebeca empieza a planear la huida de Jacob y entonces va a ver a Isaac y le dice, oye, yo no quiero esposas para Jacob, no quiero esposas cananeas, ¿no? Nos va a pasar lo mismo que con Esaú, que decía la palabra eran amargura de espíritu para ellos. Y entonces Isaac manda a traer a Jacob para que lo envíe allá con su parentela, ¿no? A la casa de Nacor, eh, hermano de Abraham. Más bien dicho, hermano de Taré, papá de Abraham, ¿no? Este, toda esta familia, no, perdón, sí es el hermano de Abraham, Nacor, hermano de Abraham, hijo de Taré. Ellos están en Padamaram, o la antigua Aram, ¿no? Porque los tíos abuelos se quedaron en Ur de los Caldeos. Discúlpeme este lapsus brutus. Entonces, Isaac manda a traer a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Vete a la tierra de nuestros parientes, ¿no? Del hermano de mi papá, es decir, de Abraham, porque allá vas a tomar mujer, no lo harás acá, ¿no? Y entonces Isaac confirma la bendición y toda esta bendición que le profirió a Jacob, no se la retira, ¿no? No le dice, mira, por cuanto me has mentido, pues ahora sucederá esto. Eh, ¿Por qué? No lo sabemos, no nos lo dice la palabra. Tendríamos que caer en el terreno de la especulación, que a veces se vuelve peligroso, ¿no? Pero pues quizá ante el berrinche que hizo Esaú, es que quizá Isaac descubrió realmente quién era su hijo, ¿no? Pero el punto es que confirma la bendición, eso sí nos lo dice la Biblia, y las promesas que Dios le había dicho a él y a su padre Abraham, y es entonces que envía a Jacob a casa de su tío Labán, ¿no? El hermano de su mamá Rebeca. Jacob emprenderá el viaje y ya no volverá a ver a su mamá Rebeca porque ella morirá. Y bueno, cuando Esaú observa que las cananeas no son del agrado de sus padres, sobre todo de su papá, no vemos a un Esaú ocupado en su madre, ¿no? Porque entiende que pues ella solamente tiene ojos para el hermano menor, ¿no? Él está más bien muy interesado en agradar al papá. Es el grave problema de cuando los padres toman a un hijo en particular como el hijo preferido, consentido, ¿no? Que lejos de crear alianzas se crean bloques dentro de las familias, ¿no? Y entonces, como Esaú vio que a Isaac no le agradaban las cananeas, decide casarse con parientes, ¿no? Pero pues escoge mala línea. ¿Por qué? Porque decide casarse con descendientes de Ismael, que en realidad no forma parte de la promesa que Dios tiene para con Abraham, ¿no? Sino que es más bien Ismael el hijo de la esclava de Agar, sobre la cual Sara quiso echarle una ayudadita a Dios con la promesa, ¿no? Y ante todo esto, nosotros podemos ver la insensibilidad en cuanto a las cosas espirituales que tiene Saúl, ¿no? Al no tener cuidado de valorar lo que significaba la primogenitura, al tomar mujeres cananeas que seguramente sabía que eran conflictivas y que no le importó llevarlas a casa de sus padres, no, en fin, son muchas las cosas. Quiero compartirle lo que sería este versículo de Hebreos 12. Se me hizo bastante interesante. eh, Porque hace una referencia precisamente a Esaú, ¿no? Entonces en Hebreos 12, los versículos 15 al 17 dicen así. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos,
Eso es hablar de una insensibilidad espiritual, ¿no? El 16, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas, o sea, a pesar de que hizo un berrinche, ¿no? Es interesante ver el perfil de Saúl, ¿no? De ver cómo, hasta dónde puede llegar la insensibilidad en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Bueno, Jacob está de viaje, él saldrá de Berseba, de casa de Isaac, ahí en Berseba, se va a dirigir a Harán o a Padam Harán, y va a llegar a una ciudad conocida como Luz, que estará a 115 kilómetros de Berseba. Y bueno, ahí cae la noche, entonces él pues decide tomar una piedra que usará como cabecera y ahí va a dormir y entonces se da este célebre sueño, el sueño de Jacob, donde en su sueño él ve una escalera que desciende del cielo hasta la tierra y donde dice que ángeles subían y bajaban y en el extremo alto pues se encontraba a Dios, ¿no? Y ahí en el sueño Dios se revela ante Jacob como el Dios de Abraham y de Isaac, ¿no? Y lo hace para confirmar el pacto que le había hecho a su abuelo y a su padre. Es así que Jacob llamará a este lugar Betel, que significa casa de Dios. Dice, este lugar es sagrado, ¿no? Este lugar que estoy pisando es sagrado. Y entonces tomará aquella piedra que usó como cabecera. Dice la palabra que va a derramar aceite en ella como un acto de consagración. Siempre que en la Biblia veamos que a las personas se les es derramado aceite, o inclusive a las cosas, como se dará con el tabernáculo, es porque se está demostrando un acto de consagrar, ¿no? De hacer sagrado para Dios algo, ¿no? Por ejemplo, la unción de los sacerdotes era un acto para hacer sagrados a estas personas, es decir, consagrarlas para el servicio divino. Entonces ahí Jacob derramará aceite en la piedra y hará voto al Señor, es decir, hará una promesa a Dios, ¿no? Donde dice, mira, si tú eres conmigo, y me cuidas en mi viaje y me das pan y vestido y me dejas volver a casa bien, tú serás mi Dios, ¿no? Y esta piedra será el inicio de lo que será tu casa y te voy a dar diezmo de todo lo que tengo, ¿no? Y bueno, es así entonces que llega a la tierra Padamaram, ¿no? Donde es un caso muy parecido al de Eliezer con Rebeca, ¿no? Donde llega a un pozo, nada más que hay una gran diferencia también, ¿no? Porque Eliezer en el camino dice la palabra que oró, ¿no? Y que cuando Dios responde y se dan todas las situaciones como él esperaba, él glorifica a Dios y de hecho le comparte la historia a Rebeca y a su padre y a su hermano Labán, ¿no? Él dice, yo oré por esta situación y Dios respondió. Jacob no nos va a dar ningún indicio de devoción, ¿no? Pero sí nos dice que llega al pozo donde llegan varios pastores, ¿no? Y entonces él se sorprende de que los pastores lleven temprano a las ovejas al abrevadero a tomar agua. Las ovejas eran puestas a pastar y ya cuando se iban a guardar las ovejas se llevaban al abrevadero, ¿no? Pero a Jacob le llama la atención que las ovejas sean llevadas tan temprano. Recordemos que él es un experto en cuidar ovejas porque Abraham, su abuelo, a eso se había dedicado y obviamente también Isaac, ¿no? Entonces, los pastores le explican, sí, lo que pasa es que la piedra del abrevadero es muy pesada, la tenemos que quitar entre varios y ya lo que nos conviene es juntar todas las ovejas para aprovechar que se ha destapado la piedra y entonces empezar a dar de beber a las ovejas, ¿no? Y entonces llega Raquel. Y cuando llega Raquel, dice la palabra que Jacob remueve la piedra del abrevadero, ¿no? Y entonces se presenta ante Raquel. Yo me imagino un Jacob muy emocionado
¿no? Donde le gana el llanto y le cuenta a Raquel que, bueno, él es su primo, es hijo de su tía Rebeca, ¿no? Y Raquel también se emociona y va a casa a decirle a su padre y a su hermano de este encuentro, ¿no? Por el contexto y porque después la palabra nos lo va a decir, se ve que Jacob cae enamorado de Raquel, ¿no? Es así que Raquel va a casa de su padre y de su hermano a contar las cosas y entonces Labán, el hermano de Raquel, va a donde está Jacob a recibirle, dice que con muchos abrazos y besos, ¿no? Nos habla de la emoción y sobre todo de este corazón hospedador que tenían estos pueblos, estas culturas, ¿no? Se queda ahí Jacob un mes con ellos y al término del mes Labán le ofrece trabajo a Jacob, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuánto te gustaría ganar por quedarte a trabajar conmigo? Y entonces Jacob, enamorado de Raquel, le dice que se quedaría 7 años a trabajar si le entrega a Raquel por, por esposa, ¿no? Se cumple el tiempo, se da la boda, se da el encuentro en el lecho nupcial donde el esposo pasará la noche de bodas con la esposa en la tienda para hacerla su esposa. Y sin embargo ahí sucede algo terrible porque Labán no entregará a Raquel, sino entregará a su hija mayor, Lea. Hay tanto que decir aquí porque muchos preguntan, ay, ¿cómo es posible que Jacob no se haya dado cuenta, no? Normalmente se entregaba a la mujer con velo, ¿no? Y entonces al entrar al aposento, al entrar al lecho nupcial, ellos tenían relaciones, ¿no? Y pues muchas veces la mujer no se quitaba el velo, ¿no? Y podríamos entender que sucedió esto y entonces Jacob se da cuenta que no es Raquel, que es Lea, y obviamente pues se presenta ante Labán a cuestionar esta situación, a lo cual el argumento es que, ay, se me olvidó decirte que la costumbre, note usted, de ahí yo creo viene la fama a los judíos, ¿no? De todas estas situaciones que en México le llamamos tranza, de todas estas tranzas, ¿no? Donde Labán le decía, híjole, se me olvidó decirte que aquí hay una costumbre, ¿no? Y no podemos dar por esposa a las hijas menores si primero no se casan las mayores. Pero ¿qué te parece si trabajas para mí otros 7 años y entonces ya te entrego a Raquel, ¿no? Yo que Jacob le hubiera preguntado, ¿no tendrás por ahí otras hermanas, que al rato también me quieras, dar como pago, ¿no? Sin embargo, Jacob accedió, ¿no? Y se quedará con estas dos esposas, ¿no? Note cómo este Jacob mañoso, engañador, suplantador, que fue capaz hasta de vestirse de pieles de ovejas para engañar, también termina siendo engañado, ¿no? Y bueno, dice la palabra que Jacob amaba más a Raquel que a Lea, ¿no? La palabra misma nos describe a Lea como una mujer, pues, no muy agraciada, ¿no? Habla acerca de los ojos, hay quienes dicen que la mirada era de ojos caídos o de ojos tristes, hay quienes hablan de que posiblemente tenía una especie de estrabismo, ¿no? Un ojito desviado, hay quienes hablan de que se refería a la expresión triste como que era fea de cara, ¿no? Pero el punto es que desde un inicio podríamos decir que Jacob había quedado prendido de Raquel, ¿no? Estaba enamorado de Raquel y obviamente se entiende que va a tener preferencia por Raquel, cosa que no le agrada a Dios y entonces la hace estéril. No quiere decir que Dios haya aceptado el que Jacob tuviera dos esposas, ¿no? Le repito, no todo lo que narra la Biblia es aceptado por Dios, ¿no? Pero si bien es cierto que Dios no acepta la poligamia,
tampoco agradó a Dios el rechazo por Lea, que siendo justos, pues era la esposa, porque fue la primera, ¿no? Pero bueno, Dios tendría sus motivos. La realidad es que, pues, hace que Raquel sea estéril. Y entonces Lea, por el contrario, le da 4 hijos. Y después de estos 4 hijos, por un tiempo Lea dejará de dar a luz, ¿no? Y entonces Raquel, a la vieja usanza de los caldeos, ¿no? Y como lo hiciera Sara, pues le va a ofrecer también a su sierva, a Bila, a Jacob, ¿no? Y entonces Lea no se va a quedar atrás, así como Raquel le ofreció a su sierva, pues Lea también va a ofrecer a Silpa. Y ellas decían, pues de esta manera mi sierva podrá tener hijos sobre mis rodillas, que era como una manera de declarar que los hijos pasaban a ser también suyos, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, después de que Lea y las siervas Bila y Silpa le han dado hijos a Jacob, dice la palabra que Dios se acordó de Raquel y entonces ella le da 2 hijos, ¿no? Cuando hablamos de la expresión Dios se acordó, lo vemos por ejemplo en el libro de Éxodo, donde Israel es esclavo en Egipto y dice que Dios se acordó de ellos y entonces comienza a operar toda la liberación de Egipto. Este Dios se acordó es una manera de expresar cuando Dios responde a una petición que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, seguramente por muchos años Raquel habrá estado orando por esta situación de la esterilidad y entonces nos dice la palabra que Dios se acordó de ella, ¿no? Le estoy colocando aquí abajito, lo que serían los nombres de los hijos de cada una de las mujeres con Jacob. El caso de Lea, se tiene ahí a Rubén, a Simeón, Leví, Judá, que fueron los primeros 4, ¿no? De ahí, Bila, la sierva de Raquel, dará a luz a Dan y a Neftalí. Lea no se quedará atrás y dará por esposa a su sierva Silpa, de donde nacerán Gad y Aser. Dios se acuerda de Raquel y entonces tiene a José. Después Lea dará a luz a Isaacar, a Zabulón y a Dina, ¿no? Para finalmente Raquel dar a luz a Benjamín, donde en el parto pues Raquel perderá la vida. Y es curioso, yo le invito a que estudie usted los nombres de los hijos de Jacob y su significado, porque nos deja ver mucho del corazón frustrado de estas mujeres, ¿no? Más que tratar de entender el papel de cada uno de los hijos, estos se verán en las profecías que Jacob dará sobre cada uno de sus hijos, ¿no? Pero los nombres que adquieren son prácticamente la muestra de las frustraciones, de ciertas frustraciones, ciertas situaciones que no habían superado. Tenemos a Lea, una mujer que no era la predilecta de Jacob, no era la que Jacob había elegido, y que aparte de esto, pues por lo visto no era muy agraciada, ¿no? Y cuando empieza a tener hijos, por ejemplo, a Rubén lo llama así porque dice, con esto mi esposo me amará. Note cómo está buscando este sentido de aceptación, ¿no? Nace Simeón y dice, el Señor oyó que no era amada, ¿no? Nace Leví y dice, esta vez ahora sí mi esposo sentirá cariño por mí. Creo que es muy propio el nombre de Judá, ¿no? Porque dice, ahora alabaré al Señor. O sea, ya no voy a pelear si mi esposo me hace caso o no, ahora alabaré al Señor, ¿no? Y entonces vienen los hijos de las siervas, Dan, donde Raquel responde diciendo, bueno, yo no puedo tener hijos, pero los tuve a través de mi sierva, Dios me ha hecho justicia, ¿no? ¿Y qué me dice de Neftalí? Donde Raquel le da ese nombre porque dice, ya le estoy ganando a mi hermana, ¿no? Vendrán entonces los hijos de la sierva de Lea, de Silpa,
¿no? Y entonces viene Gad, donde nuevamente le dice, qué afortunada soy, como si de veras ella lo hubiese tenido de su vientre, ¿no? Y hacer, que significa qué alegría tengo, pero si usted lee el contexto, no me dejará mentir, es qué afortunada soy, o sea, mira, no estoy triste, ¿no? Mira qué alegría tengo, ¿no? No, discúlpeme, no sé cómo explicarlo, pero sí era una situación más, una alegría de reproche, si usted me lo permite. Vendrán entonces más hijos de parte de Lea, como Isaacar, donde dice Dios me recompensó por dar a mi sierva, ¿no? Y Zabulón, que es mi marido, ahora sí me respetará, ¿no? Y entonces nace José de Raquel, que dice que Dios añada otro, o sea, que traiga más, para que mi esposo tenga preferencia por mí. Noten cómo están, tienen un severo problema de aceptación por el esposo, ¿no? Y llegará Benjamín, que el nombre Benjamín se lo pone Jacob porque significa hijo de mi mano derecha. Porque Raquel en el parto, en el trabajo de parto, cuando le dicen que es un varón, ella lo quiere llamar Benoni, que significa hijo de mi tristeza, ¿no? A lo cual Jacob decide no ponerle ese nombre y le pone Benjamín, que es hijo de mi mano derecha. Así la historia de los nombres. Hay un trato después entre Jacob y Labán donde esto se da una vez que nace el primer hijo de Raquel, José. Jacob le pide ya a Labán el poder regresar a su tierra y que le entregue a su mujer y a sus hijos. Y Labán le pide que se quede un tiempo más. ¿Por qué? Porque pues él puede ver cómo Dios le ha bendecido. No solamente a Jacob, ¿no? Sino al mismo Labán, ¿no? Dios me ha bendecido mucho por tu causa, ¿no? Sin embargo, Jacob le recuerda a Labán que el crecimiento de todo lo que ha tenido es gracias al trabajo de Jacob y él desea ya trabajar para su propia familia, ¿no? No tanto para estar enriqueciendo a la familia de su esposa, ¿no? Y entonces Jacob siente el derecho de pedir ovejas, a lo cual Labán le va a ofrecer ovejas con una pinta muy difícil en la región, ¿no? Labán dirá, pues las ovejas blancas serán para mí. Es difícil encontrar ovejas oscuras en esta región, ¿no? Y también era muy difícil tener ovejas manchadas o salpicadas, ¿no? Entonces Labán le dice, ok, vas a tener las ovejas manchadas y salpicadas que vengan después, pero retira todas las ovejas manchadas y salpicadas y le deja las puras ovejas oscuras, ¿no? Entonces difícilmente nacería una oveja manchada, salpicada sí, con estas pintas cuando Labán había retirado todo, ¿no? Sin embargo, Jacob, pues muy a su estilo, muy engañador, muy tranza, va a pintar a los animalitos a través del uso de plantas, ¿no? Para que una vez que estos nazcan con esa pintura, este, pues logre el objetivo de acumular animalitos, ¿no? La verdad es que de ahí viene esta fama de los judíos por hacer negocios y tranzas en los negocios, ¿no? Y bueno, para terminar nuestra clase, ¿no? Hay que reflexionar aquí varias cosas, ¿no? Lo vimos en la disputa que se dan entre Esaú y Jacob, ya lo habíamos visto con los descendientes perdón, con los pastores de Lot y los pastores de Abraham. ¿Cómo podemos trabajar cuando hay discusión entre hermanos, sobre todo entre hermanos en la fe? Si usted participa en algún ministerio y de repente hay una diferencia, ¿cómo debe ser trabajada? ¿Cómo afecta en nuestra familia cuando los hijos de repente son preferidos por mamá o papá, cuando se vuelven los consentidos de una de las dos partes? ¿Cuáles son las consecuencias de desarrollar una vida de mentira y chantaje, donde todo lo manipulo, donde todo lo invento, lo miento, etcétera, ¿no? ¿Cómo debemos trabajar con las rabietas de nuestros hijos?
Esaú le hizo un berrinchazo a Isaac y a veces eso nos pone a pensar acerca de nosotros como padres, ¿no? Cuando de repente nuestros hijos nos quieren chantajear con berrinches y rabietas. ¿Cómo debemos trabajar con las frustraciones de nuestros seres queridos? Eso es muy importante, porque a Jacob le costó mucho trabajar con la frustración de sus esposas, ¿no? Que vivían constantemente compitiendo por él. Hay un pasaje muy curioso, no lo mencioné, pero está en los capítulos donde uno de los hijos de Lea consigue unas mandrágoras, le llama, ¿no? Unos frutos, y entonces a Raquel se le antoja y le dice, dame una de las mandrágoras. No, porque me las dio mi hijo. Bueno, si me das una de las mandrágoras, te dejo que hoy duermas con Jacob, ¿no? O sea, era una situación bastante terrible, curiosa, pero terrible, ¿no? Pero pensando en mi pareja, en mis hijos, en sus frustraciones, en sus expectativas que no alcanzan, etcétera, ¿qué puedo hacer yo? Mi hermano, le agradezco muchísimo que me haya acompañado, hermano, hermana, que me hayan podido acompañar en esta novena sesión del libro de Génesis. Como siempre, pedirle que siga usted la lectura de este libro, que esté usted orando, que se pueda apoyar de este curso, de algún otro comentario, y nos veremos para lo que será la sesión número 10 del libro de Génesis. Haré una breve oración simplemente para dar gracias y daremos por concluida la clase. Bendito Dios, te damos muchas gracias como siempre por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra nosotros encontramos, Señor, la verdad, te conocemos más a ti y Padre, pues esto nos permite reflexionar para poder vivir una vida que te glorifique, Señor. Gracias por esto, ayúdanos en todas las actividades y para las próximas sesiones que vendrán. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues mi hermano, mi hermana, que Dios le bendiga.